Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre lumbalgia, dolor en tu zona lumbar, en la columna lumbar. Pero vamos a ahorita desgajar exactamente lo que quiere decir la lumbalgia y que no solo es, esto es dolor lumbar, pero vamos a meternos un poco más y vamos a ver las posibles causas que estén generando esta lumbalgia. Vamos a ponerle, como dijeran por ahí, vamos a ponerle nombre y apellido a tu problema. Lumbalgia es dolor en la zona lumbar nada más y creo que el 80% de las personas mayores de 40 años van a experimentar dolor en la zona lumbar. Esto lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero estos años han ido recorriendo porque en realidad ahora, como la gente ya hace más actividad física, la gente se mueve más, hace ejercicio. Estamos ahorita en la parte donde hay mucha gente que hace ejercicio y otras personas son sedentarias. Entonces estamos así como que disparados en todo. Entonces vamos a hablar de ciertas condiciones que te pueden favorecer a que tengas un dolor lumbar o una lumbalgia. ¿Sí? Vamos a empezar primero. Creo que esto es algo importante. Ahorita se está dando lumbalgia por las personas que hacen ejercicio. Hay ciertos ejercicios. Ahorita el que está aquí atrás es una persona que está haciendo sentadillas con barra en un gimnasio, pero hay muchos ejercicios. Ahorita hay entrenamiento funcional, hay CrossFit, hay muchas formas de ejercitarte y muchas de estas están causando un daño en tu zona lumbar. Esto va a generar una lumbalgia, que es dolor en la región lumbar. El hacer pesas, de hecho el hacer sentadillas, no es malo hacer sentadillas, pero si tú tienes una forma de hacer sentadillas o le metes mucho peso a las sentadillas, a la ejecución de este ejercicio, sí te puedes lastimar la columna. No quiere decir que inmediatamente te va a doler la columna, porque muchas veces decimos, hago sentadillas con mucho peso y no me duele la columna, no tengo nada. Probablemente se está dañando tu columna y empezó un proceso degenerativo en el disco intervertebral o en la columna, en el cuerpo vertebral que es este. Ya se está lesionando tu cuerpo vertebral, pero no te está mandando el estímulo de dolor al cuerpo. Por eso te decía que ahorita muchas de las personas ya no son mayores de 40 años los que tienen dolor de lumbalgia. Yo tengo pacientes de menos de 15 años que tienen dolor en la zona lumbar. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ha ido disminuyendo, pero por estos factores, ¿no? Que la gente ya hace ejercicio y también por el sedentarismo. O sea, también hacer ejercicio inadecuadamente y estar sentado sin moverte, estar más tiempo en la computadora, estudiando. Ahora que mucha gente está en las casas haciendo home office, como yo estoy haciendo ahorita. Entonces, estar tanto tiempo sentado debilita a la musculatura lumbar y esto produce debilidad en la musculatura lumbar y que haya más presión al disco intervertebral. Entonces, al haber más presión al disco intervertebral, termina dañando la raíz nerviosa, o sea, impacta a la raíz nerviosa, la irrita y esto genera dolor. Recordemos que la raíz nerviosa, ahorita les voy a enseñar más adelante un poquito de anatomía así rápida, para que veamos por dónde pasan los nervios y que los nervios son los que conducen estímulos o impulsos eléctricos o estímulos nerviosos de tu cerebro a todos los órganos. O sea, que si cortamos la columna vertebral, te mueres, ¿no? Entonces, creo que todos sabemos esto, pero no le damos la importancia adecuada, ¿sí? Porque da cuenta que este cable nace desde tu cerebro y lo manda por tu columna, pasa por tu columna y de ahí salen bracitos, que son unas partes sensitivas y unas partes motoras para controlar la musculatura, para controlar a los órganos, pero también para que mandes señales desde el exterior o desde tu mismo cuerpo hacia tu cerebro y sepa qué va a hacer cada órgano o cada músculo. Son fibras nerviosas como estas que se pueden ver interrumpidas o irritadas con que hay una presión, poca presión en la raíz nerviosa, en el caso de las hernias de disco, y esto genera un dolor. ¿Sí? Hay mucha gente que me dice, oye, yo me estaba poniendo un calcetín, me estaba poniendo unos tenis y de repente me dolió la espalda. ¿Sí? Creen que lo malo fue ponerse el calcetín. Digo, no fue lo malo ponerte el calcetín. En realidad, nada más fue un mecanismo que disparó. Ahora sí que fue la gota que derramó el vaso. Ya tenías problema posiblemente en la columna vertebral, ahora tenías problema de disco, de hernia de disco,
Y ya te había mandado mensajes como cuáles, como a lo mejor en la zona lumbares, gastritis, colitis, adormecimiento de las piernas, problemas, gente que tiene problemas de varices, hombres que tienen problemas de impotencia, mujeres que tienen problemas de fragilidad. Todo esto son síntomas de un problema de hernia en la zona lumbar. En la zona cervical, que se te duerman las manos, que sientas calambres en las manos, que de repente veas tus manos y cambia de color, una mano está más oscura que otra. ¿Qué más? Que te den taquicardias, que no puedas respirar bien, que tengas problemas al hablar. Sí, también todo esto tiene que ver con una hernia discal, migrañas, dolor de cabeza, dolor de cuello, que sientas mucha sensibilidad o más sensibilidad en la mitad de tu cara. Todo esto se puede generar por una hernia a nivel cervical. Hoy estamos hablando de lumbalgia, pero sí quiero que comprendas el impacto que tiene en la salud una hernia de disco. Y como les comentaba, las gentes que son sedentarias o que están haciendo ahorita home office, ¿no? Que estás mal sentado. De hecho, esta postura es muy mala. Si tú tienes hernia de disco, el hernia de disco, recuerda que el disco intervertebral es como un globito con agua, que cuando lo aplastas se expande a los lados, pero cuando tú te sientas de esta manera, como yo estoy sentado aquí, se lastima el disco intervertebral, se va hacia atrás y siempre las hernias de disco que causan lumbalgias siempre están con la hernia hacia atrás o hacia atrás y hacia un lado. Y esta posición, si tú tienes esta posición por más de 15, 20 minutos, te vas a lastimar el disco intervertebral y más si ya lo tienes dañado. Que muchas veces no sabemos si tenemos un daño. Yo me siento así, me levanto y digo, ay, me duele la espalda siempre que estoy sentado. Pues es porque posiblemente tengas ya una hernia de disco que te esté generando una lumbalgia. Lumbalgia, recordemos que es dolor en la zona lumbar y en este caso, si fuera por hernia de disco, diríamos, es una lumbalgia secundaria a una hernia de disco. ¿Sí? Ya le pusimos el apellido, ya no nada más es lumbalgia, sino ya sabemos el origen. ¿Y cómo vamos a saber el origen? Hay ciertos estudios que nos van a indicar qué parte de la columna vertebral en la zona lumbar está dañada, ya sea el disco, la vértebra, las fases articulares. Ahorita les voy a mostrar cada una de la anatomía de la vértebra, para ahorita que sigamos adelante ya identifiques cuando estoy en una faceta articular, sepas de qué parte te estoy hablando. Si tú te sientas con una almohada, con una cartera en la parte de atrás de tu pantalón y dices, yo siempre la traigo ahí y me salgo a manejar, me salgo a mi trabajo, normalmente para ir a tu trabajo haces mínimo media hora. Normalmente hacen una hora. Entonces, que tú tengas la cartera en la parte del glúteo va a mover la pelvis y esto va a generar una desviación de tu columna vertebral y esto va a provocar una lumbalgia, va a provocar un daño al disco intervertebral. Entonces, traer carteras en la parte de atrás de tu pantalón daña y puede causar una subluxación del hueso ilíaco y por consiguiente se mueve el sacro y mueve la columna vertebral. El sentarte, igual como esta chica que está sentada, ay, perdón, que me un poquito porque creo que nos estamos yendo tenemos poca, ahí estamos ya. Me estaba yendo creo que la señal. Entonces, cruzar la pierna hace lo mismo que traer una cartera atrás. El que tú pongas una cartera atrás hace lo mismo que cruzar la pierna. Así que tú eres una persona que cruza la pierna, evita hacerlo. Tienes que estar muy consciente y hacerlo un minuto hacia un lado y otro minuto hacia el otro lado. Que de verdad eso funciona, ¿no? Aparte te puedes estar esteando el músculo piramidal y te ayudaría. Pero normalmente siempre cruzamos una sola pierna. Siempre que usamos una pierna, siempre vamos hacia un lado. Eso daña tu columna vertebral, ¿sí? El asiento de los carros también, la posición en la que te sientas en el carro, también puede dañar tu columna vertebral. Aquí vamos a ver este estudio que habla de los datos epidemiológicos en México y en todo el mundo, que dice que el 80% de las personas mayores de 40 años van a sufrir un episodio o dos de lumbalgia en su vida. Hay mucha gente que lo sufre y nos quedamos ahí, pero hay gente que profundiza más y dice, a ver, voy a checarme porque me dolió, no es normal. Entonces es ahí donde le ponemos el apellido a la lumbalgia. Ya pasó de ser una lumbalgia simple a decir una lumbalgia porque tienes hernia de disco o una lumbalgia porque tienes un tumor en la columna vertebral. ¿Vieron cómo fue el cambio? ¿Pero por qué? Porque la gente dijo, voy a checar
por qué me está doliendo, no más lo voy a dejar así, voy a profundizar. En estos datos epidemiológicos nos dice que de 35, de 31 a 45 años de edad es cuando hay mayor rango, o es en donde hay mayor personas con lesiones o con lumbalgias. Después de 46 a 64. Y entre más avanza la edad, disminuye. ¿Pero por qué? Porque ya se complican otras cosas. Hoy estos datos nada más son de dolor en la zona lumbar. Aquí podría ser, la persona ya no tiene tanto dolor lumbar porque tiene más dolor en las piernas. Ya tiene varices que fue una consecuencia de tener una lumbalgia por una interferencia nerviosa. ¿Sí? Ya va disminuyendo, ¿no? Ahora, en este grado que está aquí de 15% entran jóvenes de 18 a 30 años. Pero yo les puedo decir que yo tengo niños, pacientes de 15 años que tienen hernia de disco y ya tuvieron 1 o 2 episodios de lumbalgia en su vida. Imagínate, las estadísticas dicen de 31 a 45, la mayor rango de población donde tiene lumbalgia. Imagínate a estos chicos de 15 años. Van a tener mayores problemas, o sea, ya no más dolor, van a tener más problemas cuando lleguen a 31 o 40 años. O sea, van a estar peor. La cosa es cuidar. La cosa es, yo creo que lo mejor es la medicina preventiva. Perdón, aquí nos preguntan, doctor, yo tengo dolor de 5 de 10, pero tengo hernia discal y quisiera ir de nuevo al gym. Claro que sí se puede decir. Es que también estamos transmitiendo para YouTube y para TikTok. Claro que sí se puede decir de entrenar. Hay que hacer o evitar ciertos ejercicios nada más y conocer el origen de tu hernia. Si nada más es pura hernia, saber si no tienes afectación ya de una espondilolistesis, que por esta disminución del espacio de la hernia ya se esté yendo la vértebra hacia adelante, convirtiéndose en una espondilolistesis, o también que tengas hipertrofia facetaria, que se esté lastimando la parte posterior de las facetas articulares, porque eso también genera tensión y entonces hay que saber qué ejercicios, hacer sentadillas es bueno para ti, cuántas veces al mes, o evitar las sentadillas, ¿no? A lo mejor puedes hacer, un ejemplo te voy a poner, hiperextensiones para fortalecer la zona lumbar, pero si tu hernia aparte tiene hipertrofia facetaria, ya no puedes hacer esas hiperextensiones. A lo mejor hay que fortalecer las paravertebrales, pero de otra manera. Pero sí puedes entrenar, o sea, en realidad toda la gente que tiene una lesión de lo que sea debe de ir al gimnasio, debe de entrenar, pero ciertos ejercicios los van a tener que dejar de hacer. Siempre hay que evitarlos, ¿no? Eso, si quieres mandar un mensaje de WhatsApp al 55 18 56 40 33 y ahí te podemos dar ciertos tips, y si necesitas algún entrenamiento específico para ti, que digas yo quiero entrenar, quiero lograr esto, ya platicaremos y yo te puedo dar una rutina, podemos hacer varias cosas. Yo desde hace 25, 30 años, más de 30 años hago deporte, aparte soy entrenador también, certificado, fui instructor de pilates, de sacro indoor, de natación, entonces sí puedo ayudarte con la cuestión de ejercicios y lo mejor es que tienes que hacer ejercicio, o sea, no dejes de hacer ejercicio, tienes que hacerlo nada más que cuidando la biomecánica. Si me sigues en Instagram, hay muchos ejercicios que yo mando ahí, digo, este sí, esto no, y les pongo las descripciones, este sí por esto o esto no por esto. Entonces, lee la descripción y siempre les dejo ahí los datos de dónde saqué el estudio y por qué te digo que sí o por qué te digo que no debes de hacer o debes de modificarlo, ¿no? Gracias por preguntar. Mi dolor es con ciática, exactamente, ya tienes ahí irritación del nervio ciático, seguramente tienes problemas del L5, ¿no? Y el sacro. Yo creo que tu hernia debe ser L5S1. Es la que tiene mayor predisposición de las personas porque es donde hay un eje de carga y llega a ese nivel, L5S1. Vamos a ver la postura, cómo puede cambiar. Una persona que usa tacones se inclina, se va hacia adelante y por consiguiente para no caerse hace una retroversión del tronco, se va hacia atrás, dañando la zona lumbar. ¿Sí? Aquí tenemos un tacón y aumenta la curvatura lumbar. Cuando aumenta la curvatura lumbar te puede generar dolor en la espalda, sí te puede dar una lumbalgia porque estás estresando las facetas articulares, que es la parte de atrás de la columna vertebral. Esta es una vértebra, este es el cuerpo vertebral, es las espinosas, que es el huesito que nos tocamos aquí, pero a nivel lumbar, ¿sí? Estas son las facetas articulares. Cuando tú usas tacones,
esas facetas se lastiman, causando una hipertrofia facetaria que genera dolor. Ahora, si tienes hernia de disco, la hipertrofia genera dolor y el disco también genera dolor, y cuando le pega a la médula o a la raíz nerviosa, hace presión, genera dolor. O sea, tienes varias cosas por las que puedes tener un dolor de la zona lumbar con una ciática. Si la persona que me estaba preguntando de la ciática, pues todo esto puede ser generado por el uso de zapatillas si eres mujer, y en el caso de los hombres normalmente es porque cargamos cosas inadecuadamente. No flexionamos las piernas, no sacamos el aire cuando bajamos, o sea, casi siempre son detallitos, ¿no? Aquí vemos un aumento de la curvatura lumbar. Lo normal es esto, aquí está aumentado, esto genera dolor en la zona lumbar. Hay que cuidar nuestra postura, porque nuestra postura impacta demasiado en el disco intervertebral, en las raíces nerviosas y en las facetas articulares. Aquí vemos la gente como cuando para la pompa, que ahora se está dando mucho, cuando sacamos fotos, ¿no? Que se están grabando, se van para la pompa, bueno, pues estrechan el espacio por donde salen las raíces nerviosas, generando una hernia de disco y una hipertrofia facetaria a la parte posterior de la vértebra, ¿sí? Hay gente que de verdad se para así. Suena como increíble y dices, no es cierto. Pues yo veo en el gimnasio personas que están paradas así y se la pasan paradas así. Una cosa es que tengas pompa y que ejercites el glúteo, pero que tú te paras así, te estás lesionando la columna vertebral y a lo mejor ni lo sabes, porque a lo mejor no te duele, ¿no? Posiblemente no te ha dolido, pero el disco intervertebral, que es que aguanta presiones, que es lo que soporta las cargas del cuerpo, ya lo estás dañando, ¿sí? Es lo mismo que estás viendo ahí. Ese es el disco intervertebral. Este disco intervertebral tiene que estar ahí para separar el espacio para que se hagan las raíces nerviosas por aquí, que decíamos que las raíces nerviosas son como esos cables. Al romperse el disco y creas una hernia de disco, le empiezas a meter presión a la raíz nerviosa, y con que toque tantito genera un espasmo muscular, y esto a la larga genera dolor, ¿sí? Y es porque tienes una mala postura y estás haciendo demasiada presión. Aquí vemos donde pasa el eje de carga y lo vemos que está aquí en la zona lumbar. Cuando hay rectificación en la zona lumbar, niños que no gatearon, no dejaron gatear, problemas en la zona lumbar. De hecho, cuando tienes lumbalgias muy seguido, llega a pasar esto. Hay tanta debilidad en la zona lumbar que se va hacia atrás la zona lumbar, se rectifica y ya cambió el eje de carga, empieza a cargar la zona dorsal y las rodillas. Vemos cómo hay los cambios en la biomecánica, ¿no? Cómo cambian las cargas y las fuerzas cuando tienes un problema en la zona lumbar. Por eso decía, tienes que estar bien sentadito hasta atrás, con un soporte lumbar, porque si tú te recargas en esta parte, así como esta parte, esta persona que está sentada ahí, que normalmente es cuando te sientas en los sillones, haces esto. En un sillón estás sentado 1 hora, y más si tienes problemas lumbares, 1 hora, y después párate y siéntate 2 horas en una silla con un soporte lumbar, algo acoginado en tu zona lumbar para cuidar tu zona lumbar, porque a lo mejor no te duele, pero ya estás dañando la zona lumbar. Pues es importante siempre cuidar la postura. Si yo hago esto, genero una presión al disco intervertebral, tanta presión al disco intervertebral que el núcleo se sale y le pega a la médula o a la raíz nerviosa. Esto es una hernia de disco, y de esto voy a hablar en un próximo video, de hernia de disco, nada más. Vamos a ver cómo se compone el disco intervertebral, cuánta carga puedes meter al disco y qué ejercicios y qué posturas dañan al disco intervertebral para que ocasione una hernia. Esto es una hernia. Esto que ven aquí, cómo se rompió, es una hernia. Este es el disco. Cuando se rompe el disco intervertebral por malas posturas, porque no te hidratas bien, porque tomas mucho café, porque fumas, se rompe el disco intervertebral, causando un daño a la médula espinal y a las raíces nerviosas. Aquí ven cómo está de rojo, que ya se rompió. Es una hernia de disco. Y hernia de disco, pues es muy... Hay muchas personas con hernia de disco. De hecho, se dice que el disco intervertebral se degenera desde los 8 años de edad. Imagínate, ya tienes 30, ¿cuántos años ya tienes degenerando este disco intervertebral? Pero no te ha dado el síntoma que todos esperamos, que es el dolor. A lo mejor has sentido otros síntomas. A lo mejor has tenido problemas de gastritis, colitis, y esto ya fue un síntoma de problemas lumbares. Una dismetría de miembros pélvicos, que es que tengas una pierna más corta que otra, también
produce un problema en el disco intervertebral porque está chueca la pelvis. Está chueca la pelvis, la columna está chueca y todo el tiempo este globito que debe de soportar cargas centrales la soporta de lado, rompiendo al disco, poniendo en peligro al disco y lo termina rompiendo por tener una dismetría de miembros pélvicos. Si tú te acuestas y tú juntas los talones, flexionas las piernas y ves que una pierna está más arriba que otra, seguramente tienes una pierna más corta, ¿sí? Y esto va a generarte problemas como hernias de disco. Otra cosa que lastima, que crea una lumbalgia, es el sobrepeso. Tener sobrepeso cambia la biomecánica de las curvaturas de la columna, aumentando por el peso del abdomen, jala las vísceras hacia adelante, haces hiperlordosis, aumenta la curvatura lumbar y el peso y aumenta la carga al peso de la zona lumbar, aparte en la cadera, en la rodilla y en la tibia. Estoy haciendo unos en vivos, voy a hacer el próximo, esta semana, sobre obesidad y cadera. Ya hablé de sobre obesidad, sobrepeso y problemas de rodilla. El que sigue es obesidad y sobrepeso y problemas de cadera. O sea, cómo se puede degenerar una cadera por tener sobrepeso. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? ¿Qué ejercicios debes de hacer para evitar que se siga degenerando? ¿Y a quién tienes que acudir cuando tienes una lesión de cadera? ¿Sí? ¿Qué estudios se deben de mandar? Eso lo voy a hablar en TikTok. La gente que me está viendo lo voy a hablar en TikTok esta semana. Ya ven cómo aumenta el abdomen y jala la columna hacia adelante. Hace un abdomen globoso y cambia la biomecánica. O sea, no es lo mismo estar delgado y fuerte que estar sin hacer ejercicio con un abdomen globoso donde está la musculatura débil y carga más la columna vertebral. Es por eso es tan importante mantener nuestro peso, ¿no? Porque te dañan, o sea, aparte de las cuestiones metabólicas, que hay cambios hormonales, todo por tener sobrepeso, porque tienes aumento de grasa y la grasa tiene que ver con la testosterona y con el cortisol y te enfermas, pues en la cuestión biomecánica también hay un daño, ¿no? Vemos aquí una persona podría ser con sobrepeso o embarazada, como el eje de carga se traslada hacia diferentes partes, alterando la biomecánica de la columna vertebral, de la cadera y de la rodilla, ¿sí? Y aparte de hacer este movimiento, se tensa el músculo psoas. El músculo celíaco, que es este es el psoas, y ese es el psoas ilíaco, que pasa por toda la lumbar, por la pelvis, por adentro de la pelvis y llega al fémur. Gente que hace abdominales para bajar el abdomen, recuerden que no se te va a marcar el abdomen haciendo abdominales, ya lo sabemos. Y si no lo sabías, es para que lo sepas. No se te marca el abdomen haciendo abdominales, no. Se fortalece, es bueno, hay que tenerlo fuerte, pero la abdominal debe de ser nada más que te acuestes, te levantes 10, 15 grados y te vuelves a acostar. Con un balón, tengo un video de esto en Instagram, con un balón en las manos, como si quisieras tocar el techo y bajas. Ahí se fortalece la zona lumbar. Si tú te levantas esas abdominales completas hasta abajo y hasta arriba, terminas dañando, poniendo un estrés a este psoas ilíaco, creando una hiperlordosis. Tú te la creas por hacer abdominales completas y vas a terminar dañándote el disco intervertebral. ¿Sí? Aquí vemos cómo trabaja el cuadrado lumbar cuando hace ciertos movimientos. A la gente que me decía que tenía ciática, hay que trabajar el cuadrado lumbar, pero isométricamente, no con movimientos o isotónico, no con tanto movimiento. Nada más hay que darle tono y que tenga fuerte este músculo porque le va a quitar peso a la columna vertebral. Vemos aquí este estudio. ¿Por qué? ¿Por qué les pongo este estudio? Este estudio dice que una persona que no tiene un trabajo que le guste o no está a gusto con su trabajo es más propenso a tener episodios de lumbalgia. Y en las mujeres, digo, también eso debe afectar, ¿verdad? Pero y en las mujeres, nada más el hecho de ser mujeres aumenta la prevalencia de lumbalgia. O sea, las mujeres tienen más problemas de lumbalgia que los hombres, ¿sí? El hombre no le tiene que gustar su trabajo y aparte de tener una lesión en la columna para que le duela. Y la mujer, el simple hecho de ser mujer por el estrés, porque ellas manejan de forma diferente el estrés, les duele la lumbar. Y si dice mucha gente, es que es nervioso y ya, no, espera. Sí es nervioso, pero quiere decir que mujeres, si tú tienes un daño en la columna, cuando te estreses rápido tu cuerpo te va a avisar que tienes un daño en la columna. No quiere decir que ya porque te dejes de desestresar
la columna va a estar sana. No, simplemente más rápido te va a avisar tu cuerpo que tienes un daño en la columna. Ese estudio habla de eso, exactamente. Entonces hay que evitar, ¿cómo hago el ejercicio? Hay que evitar lesionarse en el gimnasio. Qué bueno que vas al gimnasio, mucha gente haciendo ejercicio, nada más que hay que hacerlo de forma adecuada. No te dañes el cuerpo, por favor, porque de verdad tenemos mucha gente ahorita en los consultorios, en los que tengo en Querétaro, en la Ciudad de México, dañadas porque hacen ejercicios que ven en internet, de verdad. Porque una persona sale fuerte haciendo ejercicio, pero no sabe nada de biomecánica y pone a hacer un ejercicio que dices, no, eso te va a dañar, y la gente lo está repitiendo. Entonces, a la hora de estar tú repitiendo este ejercicio, vas a terminar dañándote el disco. No quiere decir que inmediatamente te tiene que doler la espalda, no. Puedes tener una lesión de más de 10, 15 años, que te va a doler hasta 20 años, pero ya tienes un problema que a lo mejor es de cirugía. Nunca te dolió. Entonces, igual con los ejercicios, ten mucho cuidado con el ejercicio que haces. Aquí estamos hablando de donde hay mucho estrés para el disco intervertebral, es en el peso muerto. En Instagram tengo un video de cómo tienes que respirar para evitar tanta presión en el disco intervertebral. Lo tengo explicado en mi video de Instagram, porque no es lo mismo respirar y bajar con el aire adentro al hacer el peso muerto que irlo sacando. Ahora, debe llegar a una horizontal, la gente que hace peso muerto, hasta ahí no puedes bajar más, porque aunque estés muy fuerte, si tú bajas más, dañas al disco intervertebral, porque la biomecánica del disco cambia y el disco se va a dañar ahí, de hecho. ¿Sí? Aquí lo que está hablando de las lagartijas, cómo te puedes lesionar haciendo una simple lagartija. Mucha gente cree que no, pero sí te dañas. O sea, si es un estrés repetitivo, te daña el disco. También lumbalgia por traumatismos, que te caigas de sentón, mueve el hueso ilíaco, mueve la columna vertebral, le pega el disco intervertebral y puedes tener una hernia de disco por un traumatismo directo, por una caída de sentón, porque chocas en el carro, que alguien te pega, te da una patada, se puede romper el disco, es más, se puede romper la columna. Y si me preguntas si me duele la columna, si me fracturo la columna, ya no puedo caminar, sí puedes llegar a ya no caminar, pero no, yo tengo pacientes que tienen fracturas de columna y siguen caminando, y a lo mejor me visitan por otra cosa y detectamos que tienes una fractura de columna y andas caminando. Y a lo mejor lo único que sientes es pesadez, tensión en la zona lumbar, pero no te está no te incapacita, pero ya tienes un problema serio en tu columna. Lo que les comentaba del estrés, el estrés aumenta problemas de lumbalgia, de dolor en la zona lumbar. Este estudio nos habla de neurología del estrés y habla precisamente, lo pueden buscar en las páginas de PubMed, habla de cuántos cambios en tu cerebro se generan cuando estás estresado, por qué te puede dar un dolor en la zona lumbar. Anótalo, se llama, lo repito, neurobiología del estrés. Búscalo en la página de internet que se llama PubMed, o en esta página que se llama Cielo. Primero se pone una S, luego se pone Cielo. Son páginas de internet donde hay artículos científicos y ahí te desglosa todo el artículo, a qué se refiere, por qué se hizo esta investigación, a quién afecta y por qué afecta. Problemas que generan problemas de lumbalgia, un problema, dice, químico, hamburguesas contra manzanas, Lozano contra alimentos chatarra. Ahí te va a decir por qué puse esto. Porque la subluxación vertebral, que es lo que los quiroprácticos analizamos y corregimos, somos los únicos que corregimos la subluxación vertebral. El ortopedista corrige una fractura, una luxación, otras cosas, ¿sí? Hace un reemplazo articular. El quiropráctico localiza la subluxación vertebral y la corrige. Es el único que puede hacerlo. Nadie más, ¿eh? Los que quieren hacer esas cosas, mover la columna, se llaman movilizaciones, y es diferente a ajustar específicamente la columna vertebral. Es totalmente diferente. Una movilización es que hagas esto. Ya. No ajustaste nada más abriste el espacio articular, pero no corregiste nada. ¿Sonó? ¿Sentí rico? Sí, siento rico, pero no corregí nada. Sabiéndolo hacia qué vector lo voy a mover, entonces sí se corrige y corregimos la subluxación. La subluxación vertebral se da por un traumatismo, por estrés repetitivo, que te sientes mal, que cruces la pierna, por comer comida chatarra, se subluxa la columna vertebral, por tener malos pensamientos, estar todo el tiempo estresado, subluxa la columna vertebral,
por estar mucho tiempo con teléfonos, esas radiofrecuencias que hay de los teléfonos, subluxa la columna vertebral. O sea, hay muchas cuestiones que puede subluxar tu columna vertebral, pero una de esas es la comida, ¿sí? La comida puede hacer que ese estrés que causa en tu cuerpo la comida, el cuerpo se estrese tanto que termina contracturando músculos, moviendo vértebras, subluxando las vértebras. ¿Qué especialistas debes acudir para un problema de lumbalgia? Yo te diría, primero, y tú puedes verlo en mis diferentes videos y voy a decir, siempre dices que el quiropráctico no. O sea, hay ciertas situaciones. Si te caes y te fracturas, tienes que ir al ortopedista. O sea, no hay más. Primero tienes que ir con el traumatólogo o con el ortopedista. Pero en un problema de columna vertebral, primero tienes que ir con el que es especialista en columna vertebral. Y no estoy hablando de especialista en cirugía de columna. Eso ya es un grado más cuando ya no hay opción de hacer otra cosa. O sea, ya es lo último, ¿no? En lo que tú debes de ir. Tienes que ir primero con un quiropráctico. El quiropráctico va a evaluar la función de tu columna, va a hacer pruebas neurológicas, va a hacer unas pruebas ortopédicas, vamos a mandar estudios de radiografía de imagen, resonancias, tomografías, lo que tenga que ser necesario. Y de ahí, si no es de quiropráctica y es de ortopedia, te va a mandar ir con el ortopedista o con el oncólogo, si es un problema de cáncer en la columna, ¿sí? O con el internista, si es un problema de una infección, o con el ortopedista también. Y después, ¿qué hay que hacer? Si fue por una subluxación vertebral, mala postura, él te va a empezar a compartir a este paciente, va a ser un grupo interdisciplinario y te va a pasar con el fisioterapeuta para relajar la musculatura, disminuir el dolor sin medicamento. Claro que hay personas que dicen, no, es que me duele, yo quiero quitarme el dolor ya, ¿no? Así somos la mayoría de la gente. Quiero bajar de peso ya. O sea, bueno, ok, te pasamos con el ortopedista, con el internista y a lo mejor él te va a medicar para el dolor. La inyección para el dolor, dexametasona, diclofenaco, lo que te pongan, disminuye el dolor, no corrige el problema, disminuye el dolor. Entonces, ok, ya disminuyó el dolor, ya va a empezar a desinflamar porque te mandaron un antiinflamatorio. Bueno, que te ajusten la columna, porque mientras esté desajustada la columna o esta articulación, va a generar inflamación. Entonces, si nada más te inyectas y tu columna, te voy a poner un ejemplo exagerado, y tu columna está así, o sea, por mucho medicamento que te pongan, nadie ha corregido la congruencia que debe tener tu vértebra, está así. Entonces se va a volver a desinflamar, las raíces nerviosas se están irritando y está causando un dolor fisiológico. Y a lo mejor ya no te duele porque ya bloquearon el dolor, pero sigue estando fuera de su lugar, la biomecánica está alterada. Si el quiropráctico corrige, se desinflama sin ningún medicamento. Solito tu cuerpo tiene el poder para desinflamarlo. Claro, hay que darle tiempo. Ahora, ¿quieres aumentar esto de manera natural? Fisioterapia, medios físicos, frío, calor, corrientes, ultrasonido. Todo esto va a ayudar a desinflamar, pero ya corregimos lo que lo originó. Ya solito tu cuerpo va a empezar a hacerlo. Para mí es la mejor opción, pero también hay personas que digo, no aguantas el dolor, te quiere decir, ya que te lo quiten, te mando con el ortopedista, porque yo trabajo en un grupo multidisciplinario, ortopedia, fisioterapia, rehabilitación física, medicina del deporte, entonces yo los mando. Bueno, que no quieres esperarte, ok, vete para acá. Ok, es un poco más rápido, fisioterapia y rehabilitación, para que después estés mejor. Entonces siempre hay que darle prioridad a que el cuerpo solo se recupere. Ya después entrarás a un proceso rehabilitatorio, pero ya corregimos la subluxación vertebral y ahora sí vamos a empezar a fortalecer, a cambiar vicios posturales para que no te vuelva a pasar, ¿no? Porque si tú te dejas, te va a volver a pasar. Entonces hay que fortalecer ahora la zona del abdomen, de la zona lumbar, glúteos, todo lo que te está causando debilidad en la zona lumbar y para que no te vuelva a pasar. Bueno, esto fue un video de lumbalgia. Recuerda, lumbalgia es dolor en la zona lumbar. No quiere decir que se está, no es el origen, sabemos que te duele la zona lumbar, pero ya te expliqué que hay que ponerle nombre y apellido a la lumbalgia. Para eso estamos los quiroprácticos y ortopedistas, para ponerle nombre y apellido a la lumbalgia. ¿Sí? Gracias, te espero en mi próximo video. La gente de TikTok, esta semana hablo sobre sobrepeso y dolor de cadera. Cuídense mucho, gracias por compartir mi video.
Y hasta luego, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, cuídense.